Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El Atleti juega esta noche su partido más importante de la temporada. El Inter mide el proyecto del Cholo y lo miden los milanistas en su mejor momento, liderando la Serie A con puño de hierro, sacando un mundo a la Juve y centrados en hacer de nuevo una gran temporada en Europa. Y por si les faltaba algo, llegan más descansaditos, jugando el viernes contra el colista al que le hicieron 4 y sin viaje de por medio. Todo pinta complicado hoy para el Atleti, pero al Atleti le va la marcha. Cuando le ha exigido el Madrid lo ha dado todo para superarle. En Copa, en Bilbao no están tranquilos a pesar de la ventaja y hoy le toca esa versión de no dejar de creer. Con Griezmann con chispa y motivos, con una defensa de 5 las opciones suman y con un Llorente más cerca del gol las opciones se multiplican. El Atleti busca en la Champions un poco la alegría que de momento le niegan la Liga y la Copa y el aficionado se agarra a creer, aunque es verdad que para hacerlo del todo el Atleti debe usar una C más. Para creer hay que crecer. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de deportes de la cadena SER, hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este martes. Nos podéis oír de mil maneras, así que gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este Ser Deportivos, con Óscar Ejido, Marta Casas y Javi Fermoso en la producción, y Alicia Molina y José María Sendra como cracks de la técnica. La Liga de Fútbol Profesional acaba de hacer públicos los límites salariales de los clubes para la próxima temporada. Y el Barça me da que tiene un motivo más para estar preocupado. Barcelona, Adrián Soldevila, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la situación para el Barça es dramática, mucho peor de lo que se esperaba y más preocupante que la fotografía que vimos en verano. El límite salarial del Barça baja de 270 a 204 millones de euros, 65 millones menos que en verano por no haber cumplido el presupuesto previsto, precisamente por no haber cobrado el dinero de la palanca de Barça Studios. Y ojo, 300 millones menos de lo que se gasta el club en salarios. Es decir, el resumen es que el Barça sigue excedido en 300 millones de euros y seguirá sin poder fichar con normalidad el próximo verano. Es una noticia muy gorda, es muy importante. Menos dinero, más problemas. Para eso no hace falta ser un genio. Y ahora de cabeza, la portada de Ser Deportivos, en donde la gran cita del día con diferencia es la Champions. Ahí tenemos la imagen de la jornada seguro, con el retorno del Atlético a la competición. Los del Cholo juegan contra el Inter de Milán, que fue finalista la temporada pasada y ahora mismo es líder de la Serie A. Así que Simeone tiene clara la receta. Energía, mucha energía. Necesitamos jugar con la intensidad que jugamos en los partidos de Copa del Rey últimos. Necesitamos jugar con la intensidad que se jugó el otro día con Las Palmas y evidentemente vamos a enfrentar a un rival que está en un grandísimo momento, que tiene armas para poder atacar por cualquier lado, porque lo hacen muy bien, tomando también riesgos desde el sostener el ataque. Y bueno, nos jugaremos donde creemos que le podemos hacer daño. Prometido que solo tarde un par de minutos en estar en Milán, con la previa que merece un Inter Atlético, que luego contamos con Dani y con todo el equipo en carrusel. En Semana Champions, porque hoy juegan los del Cholo y mañana los de Xavi. El Barça entrena esta tarde en Nápoles, donde ayer se cargaron al técnico y Xavi tira de todo. Convocatoria azulgrana, viaje esta mañana, novedades. Adrián Albets, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas, sí. El equipo ya aquí en Nápoles, donde han viajado 23 futbolistas, con 2 grandes novedades en la lista de convocados. Joao Félix y Sergi Roberto, los 2 aún sin el alta, pero se probarán esta tarde para ver si pueden estar disponibles. El Barça entrena a las 7 en el Diego Armando Maradona. Antes hablarán Frenkie de Jong y Xavi Hernández, y a partir de las 7:30 escucharemos, como decías, al nuevo entrenador del Nápoles, Francesco Calzona, que sustituye a Mazzarri y que hoy ha dirigido su primer entrenamiento. Pues esa es la noticia de la mañana en tono azulgrana. Joao Félix entra en convocatoria para intentar tirar de todo lo que tiene en la cita más importante también para el Barça de lo que llevamos de año. Como cita importante en la Liga era el partido entre quinto y segundo anoche en San Mamés, que se lo llevó el Athletic. Athletic 3, Girona 2, encuentro precioso con final apretado y Mitchell no bajando el pistón. Se ganara o se perdiera, el Girona aspira a lo mismo. Y lo dice Mitchell en plan castizo. Me voy a venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Esa es mi percepción. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions. El Girona aspira a Champions y a ver quién es el guapo que dice que el Athletic no. Los vizcaínos asoman a esas posiciones en un momento buenísimo. La de Mitchell es la frase del día. Y la noticia de lo que resta de año
la va a firmar Mbappé, que poco a poco vamos a ir conociendo condiciones de lo que va a firmar el francés con el Real Madrid. ¿Qué te sabes nuevo, Javier Herráez? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Contado anoche en el larguero, 14 millones de euros anuales más 30 millones en concepto de prima. Mbappé llega libre y luego hay el medio de la cuestión, que son los derechos de imagen, donde Mbappé va a sacar y va a potenciar también al Real Madrid. Este jugador también va a hacer que el Madrid ingrese más en concepto de publicidad, de merchandising y de marketing, que es de lo que vive el Real Madrid. La Fórmula Bernabéu, grandes jugadores, un gran estadio, y el Madrid sigue siendo el equipo que más ingresa en el mundo. Por eso Mbappé en el Madrid, a poco que vaya bien, será amortizado en pocos años. Gracias, Javi. Yo añado alguna cosa más. El Real Madrid va a diluir la prima de fichaje en la duración del contrato. Bueno, y otra más. Mbappé ha rebajado en un 20% la petición inicial en la negociación de los derechos de imagen. Y ya iremos contando según sepamos si es que hay más que saber. Ahora lo que me pongo es en Champions, en modo Champions, que el día está así. Recuerdo y seguimos, estáis en Ser Deportivo, son las 3:05, vamos al lío ya. Encuentro enorme en el Giuseppe Meazza, Inter Atlético de Madrid. Desde las 8:30 lo contamos en Carrusel. El choque del finalista de la edición ante el Atleti, en el que su capitán pone el listón así de alto. Habla Coque. Salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta, como siempre. Seguro que estamos más cerca de poder competir contra los grandes y poder ganar los partidos. Hay momentos que tienes que jugar bien, que se puede jugar bien, y hay otros momentos pues que tienes que sufrir, que tienes que defender, que tienes que pelear, y obviamente que el nivel en Champions sube y tenemos que subir el nivel, obviamente, y demos el 100% todo para que sea un partido bonito. Bonito va a ser. Última hora deportiva del choque. ¿Cómo crees que va a salir el Cholo hoy? Italia, Milán. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal, Joe? Buenas tardes. Un Atlético de Madrid que descansa en su hotel de concentración. El equipo de Diego Pablo Simeone, que tiene más o menos claro cómo va a ser el plan de partido de arranque, dónde va a hacer cambios y dónde va a fortalecer el centro del campo y las bandas para intentar minimizar al conjunto Nero Azzurro. Si hacemos caso a la última prueba, Oblak estará bajo palos con Jiménez, Bitzel y Hermoso, línea de tres centrales, con Nahuel Molina y Reinildo Mandava en los carriles. En el centro del campo, el capitán Coque al lado de Rodrigo de Paul y de Saúl, y arriba en punta de ataque, trabajando Llorente, poniendo la magia, Antoine Griezmann. De declaraciones esta mañana ha hablado el presidente Enrique Cerezo, también en Milán. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo ha hecho justo antes de ir a almorzar. Aquí se almorza muy pronto. A la 1 del mediodía tenía la comida oficial Enrique Cerezo con los dirigentes del Inter de Milán. Ha dicho que es un partido importante para el futuro, no clave, porque tiene muchos más el Atlético de Madrid, como también el de Copa del Rey, la vuelta a finales de este mes, pero que ante un equipo grande habrá también otro equipo que para él, el Atlético de Madrid, es también de los mejores de Europa. Pues seguro que estaría entre los 4 o 5 mejores equipos de Europa. El Atlético de Madrid ya sabéis cómo es, y lo que ha hecho hasta ahora, y lo que hará, y lo que le queda por hacer. Bueno, yo creo que la plantilla, como siempre, vendrá dispuesto a darlo todo, y yo creo que todo lo que tienen es muy bueno. Yo sigo diciendo lo mismo, tenemos una de las mejores plantillas de todos los equipos que hay en Europa, y yo creo que lo están demostrando, y yo creo que esta noche que lo van a demostrar. Y me queda el análisis del rival, que tiene un dato que habla de la solidez de una muralla. Lleva 15 partidos el Inter en la temporada sin encajar un gol. 15 son muchos, son sólidos. ¿Y qué más? Bruno Alemán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Es un conjunto muy versátil que te puede hacer daño de formas diferentes, porque al contraataque son veloces, son voraces, pero también tiene una salida de balón desde atrás muy trabajada, un centro del campo que se impone en los partidos, con Çalhanoğlu, con Varela y con Mkhitaryan, y una dupla de delanteros con Lautaro y Thuram, que llegan en un gran momento de forma. Es un equipazo, el Inter, actual subcampeón de Europa, y que va a ganar este año otra vez el Scudetto. Es un equipazo, es un partido enorme. El encuentro desde las 8:30 en Carrusel, en una Champions que para los nuestros pasa entera por Italia esta semana. Si el Atleti juega hoy en Milán, el Barça juega mañana al sur, en Nápoles, donde ya se encuentra, en donde ampliamos novedades. Adrián Betz, muy buenas de nuevo. Hola, Paco Jo, de nuevo. Sí, el Barça ya aquí en Nápoles, recibido, por cierto, por unos cuantos culés, representando a los 1000 que mañana irán al estadio para ver al Barça jugando unos octavos de final, casi 3 años después de hacerlo por última vez. Como decía, Joao Félix y Sergi Roberto son las dos novedades en la convocatoria. El equipo entrena a las 7 en el Diego Armando Maradona, y antes escucharemos a Xavi y a Frenkie de Jong, que va a ser realmente interesante lo que pueda decir el holandés sobre su futuro. Laporta y la mayoría de directivos del club también han viajado hasta aquí, y enfrente el Barça tendrá un Nápoles que vive una crisis muy importante y que ayer mismo cambió de entrenador. Hoy Calzona ha dirigido al equipo por primera vez tras la destitución de Mazzarri, y Francesco Calzona hablará en rueda de prensa y presentación prácticamente a las 7:30 de la tarde. Atentos a lo que puede decir Frenkie de Jong con los rumores sobre su futuro. Eso del Barça, pero como decía Adrián, el Nápoles
tiene noticia porque se carga su técnico 24 horas antes de una cita vital en Champions, Bruno. Sí, no le tiembla el pulso a Aurelio De Laurentiis. Va a ser el cuarto entrenador en los últimos 12 meses. Spalletti ganó el Scudetto el año pasado y se fue. Ficharon a Rudy García, le reemplazaron por Walter Mazzarri y la mala racha de resultados con Mazzarri ha hecho que le destituyan también y apuesten por Francesco Calzona, técnico que es también seleccionador de Eslovaquia. Ha sido asistente de Sarri y de Spalletti, por ejemplo, en el Nápoles, y por tanto conoce perfectamente a la plantilla. Un buen entrenador que ha tenido con mucho mérito la posibilidad de llevar a Eslovaquia a la próxima Eurocopa. Os digo una cosa, De Laurentiis es lo más parecido al antiguo Jesús Gil que queda en el fútbol mundial. Dicho esto, y por cerrar competición, ¿cómo se completa la jornada Champions entre hoy y mañana fuera de los nuestros, José Antonio Duro? Lo hace este martes en Holanda, Paco José. Enfrentan PSV Eindhoven y Borussia Dortmund. El partido también a las 9 en el Philips Stadium. Hace más de 20 años que no se enfrentan, lo van a hacer hoy. Son equipos de dos ciudades separadas por apenas 170 kilómetros. Además, lo de mañana, al partido de Nápoles, unimos el choque entre Oporto y Arsenal, con ganas de ver al equipo de Mikel Arteta en Europa, que llega también en forma. Semana de Champions claramente y día de fútbol claramente, que completamos con mucho más. Lo primero, noticia que avanzábamos anoche en el larguero, la convocatoria para las elecciones a la Federación Española de Fútbol. ¿Podría ser ilegal, Antón Meana? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso dice la oposición a Pedro Rocha. Algún presidente de territorial se lo ha enviado por carta al CSD porque se han enterado ahora, Paco Jo, que Pedro Rocha no es presidente de la Federación, es presidente de la gestora y, por tanto, la gestora no puede convocar elecciones a asamblea y presidente. Consideran que lo que deberían hacer es convocar elecciones a presidente ahora mismo y luego después de los Juegos, unas elecciones a asamblea y presidente. El jueves, comisión delegada, el CSD no va a decir nada ni hablará con el TAD hasta que no le llegue el reglamento electoral. Empiezan los líos. El resto del fútbol pasa de inmediato por Bilbao, donde el Athletic sigue sumando para presentar su candidatura a pelear Champions. Anoche lo hizo en un partido precioso ante el Girona, que hoy culmina con la renovación de un jugador. Cuéntanos, Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Es que son 9 jornadas en San Mamés, ganando 7 de Liga, 2 de Copa. Está intratable el Athletic, no solo porque gana, sino porque está abriendo puerta con muchísima facilidad. Ayer 3 al Girona, pero es que han sido 4 al Barça, 4 al Mallorca, 4 al Celta, 4 al Rayo. La verdad es que está que se sale el equipo de Chimburri Valverde, que decía que los puntos de ayer no son puntos, son puntazos. Sí, ha sido un partido muy intenso, vamos, ha sido un partido de mucho desgaste, muy intenso, y son 3 puntos, son 3 puntazos para nosotros. Y el que ha renovado es Guruceta. Finalizaba contrato, 4 añitos más, hasta el 30 de junio del 2028. Guruceta, el pichiche del Atleti, seguirá de rojo y blanco. La felicidad de Bilbao es un poco la tristeza del Girona, que sabía de la dificultad de ese tramo de calendario y que ahora es cuando quiere ratificar lo de ser la revelación de la temporada. Nil Solá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues así es, el vestuario dolido con la derrota de ayer en San Mamés, conscientes de que 3 errores defensivos condenaron al Girona a esta derrota, pero también, como dijo Mitchell, convencidos de que van a luchar, van a pelear por la Champions, que ya han pasado el Tourmalet y que ahora afrontan este tramo ante Rayo, Mallorca y Osasuna para intentar afianzar esta segunda plaza que les dé acceso a la Champions League. Y entre tanto resulta que el empate que parecía corto del Madrid en Vallecas le sitúa más líder con respecto precisamente al segundo clasificado, Javier Herráez. En lo deportivo el equipo vuelve mañana y bueno, pues salvo que se equivoque, la Liga la tiene en su mano, toda vez que el Girona, que era el rival, aunque el Madrid siguen pensando que el rival es el Barça, que va a pinchar muy poquito el equipo de Xavi Hernández y que lo peor del equipo blaugrana ya pasó. Bueno, pues la clasificación dice que el rival era el Girona y ahora está a 6 puntos. Como dijo Ancelotti en la rueda de prensa post al partido en Vallecas, lo importante cuando no puedes ganar es no perder, y ese punto puede ser muy bueno. De hecho es muy bueno porque el Madrid es aún más líder, pensando en el Sevilla de Sergio Ramos, que llegará al Bernabéu a las 9 el próximo domingo, sin Carvajal, sin Camavinga, amén de los lesionados futbolistas como Rüdiger y Bellingham. Y de equipo líder de primera, equipo en problemas en primera, el Cádiz, cuyo presidente ha lanzado un mensaje a la afición. Ignacio de la Varga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, lo ha hecho principalmente para pedir apoyo en una semana clave donde, si el Cádiz gana, saldría del descenso. Juega el domingo a las 12 de la tarde frente al Celta. Es una situación complicada porque el equipo amarillo lleva sin ganar desde el día 1 de septiembre. Vizcaíno pedía un apoyo masivo. Que os pido un apoyo masivo, que es un apoyo que ya se respira, un apoyo masivo a los jugadores. Ellos también se tienen que dar cuenta que, porque otras veces lo han hecho, que hay que saber jugar con la presión. Se prepara un gran ambiente, cartel conmemorativo, camiseta especial y además no habrá entradas a la venta. Se regalará
una entrada para el partido de forma gratuita a cada abonado hasta completar aforo. Se espera un paso adelante este domingo aquí en el Nuevo Mirandilla. Eso para el fin de que viene. De resaca del fin de pasado tenemos el acta de 1000 páginas del partido Mallorca-Real Sociedad, que acabó reflejando tanta incidencia que se teme aluvión de consecuencias en el equipo local. Pedro Morlá, buenas tardes. Buenas tardes, sí, un acta donde González Fuertes refleja 14 amonestaciones y 4 expulsiones, 2 jugadores del Mallorca, Raillo la única en el terreno de juego, Van der Heyden, el segundo entrenador del Mallorca, Toni Amor, que no es la primera vez que es expulsado, y David Casamichana, componente del cuerpo técnico. Además, queda reflejado también que el preparador de porteros del Mallorca, Luis Vicente de Miguel, se dirigió a él manifestando sois unos payasos. Y por último, el colegiado también denunció lanzamientos de escupitajos y gritos de corruptos. Con todo esto, el Mallorca, que sabe que es el equipo con menos variaciones arbitrales, tan solo 11 colegiados, ha visto cómo González Fuertes y Figueroa Vázquez, entre los dos, han arbitrado 8 encuentros a los Baleares, todos con polémica, y el club mantiene su postura de no hacer comunicados ni quejas públicas, y si las hay, será en privado. Estaremos pendientes del comité de competición. Es noticia la Liga, es noticia la Liga de las Naciones, por cuyo título juega la selección femenina, que prepara su partido de semifinales con muchas miradas puestas en Alexia Putellas, las de la Roja y las del Barça. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, incluso las de Países Bajos, te diría que también. Alexia concentra todas las miradas y ante la imposibilidad de ver el entrenamiento, ha sido a puerta cerrada, le hemos preguntado a Alba Redondo en sala de prensa y la manchega ha confirmado que tanto Alexia como Teria Velleira están en dinámica de grupo. Preparando, ¿no? Preparando nuestras armas, preparándonos también como equipo para poder disputar una semifinal de la Nations League. Las jugadoras están poniendo todo de su parte, tanto Teria como Alexia están integradas con el equipo y obviamente pues van poco a poco, pero queremos que estén con nosotras y esperemos que nos puedan ayudar, obviamente. Mañana nueva sesión de trabajo en Las Rozas, cuenta atrás para el partido clave que puede marcar el destino de España, el destino a París 2024, ese encuentro el viernes en Sevilla ante Países Bajos. Y cierro rápido antes del polideportivo con una destitución en la segunda división. Ha caído el técnico del Levante, José Manuel Alemán. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, Javi Calleja, y en esta ocasión no va a ser de forma interina la dirección por parte de Felipe Miñambres, que se pone al frente del equipo hasta el próximo 30 de junio. Calleja ya sorteó un primer ultimátum hace 2 meses ante el Real Valladolid y después de 10 vidas extras, 4 jornadas fuera de la zona de playoff de ascenso, el club tomó en la tarde de ayer la decisión de destituirlo. Miñambres tiene 15 partidos por delante para tratar de volver al Levante a la pelea por el ascenso. Su estreno será el sábado en Orriols ante el Andorra. Al polideportivo. Baloncesto en Zaragoza, la selección prepara el primer partido de ventanas de clasificación del Eurobásquet. Juan Carlos Lluvero, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Desde ayer la selección de Escariolos entrena el Príncipe Felipe, gran ambiente con el regreso incluido de Ricky Rubio, con el único objetivo de comenzar el camino al Eurobásquet con victoria frente a Letonia, aunque el zaragozano Carlos Alocén espera un duro partido. Pues eso es lo que espera Alocén. En tenis, nueva lesión de Badosa y nuevo torneo para Carlos Alcaraz. Miguel Ángel Zubarrán, buenas tardes. Hola Paco. Ayer comenzó el torneo de Dubái Wita y mala suerte porque Paula Badosa cayó lesionada de nuevo. Había perdido el primer set 6-4, no pudo seguir en el segundo, así que a tratar de recuperarse, pero son muchas lesiones seguidas y esto ya empieza a ser un problema. Y hoy empieza su actuación en el Río de Janeiro Carlitos Alcaraz. Se va a medir al brasileño Thiago Monteiro y Carlitos tiene que empezar a mejorar seriamente porque después ya viene Indian Wells, defiende el título y las cosas se empiezan a complicar. Vamos a ver lo que da de sí el partido de hoy, 11 de la noche. Pues estaremos pendientes. En motociclismo, antes de las 11, nueva jornada de test en Losail con protagonismo español. Melacher Cole, buenas tardes. Y ráfagas, Paco, claro que sí, quedan 3 horas 40 para que acabe la pretemporada de MotoGP. Lidera Bagnaia en estos momentos con el Lobato Acosta en segunda posición. Maverick y Martín metidos entre los 5 primeros y ojo que Marc Márquez ha bajado hasta la 6ª plaza, ayer solo era 16º y está nada más que a medio segundo de la cabeza. Quedan todavía 3 horas 40, llegará el momento del time attack en el que todos atacarán al crono y Márquez cada vez más adaptado a la nueva Ducati. Y cerramos con Fórmula 1, en donde antes del comienzo de la temporada solo hay un test. Empieza mañana en Bahrein y a muchos pilotos se le hace corto. Jesús Balseiro, buenas tardes. Muy buenas, Paco. Mañana empiezan a las 8 horas española aquí en Bahrein los únicos test de pretemporada de la Fórmula 1. Son solo 3 días y solo un coche por equipo, así que cada piloto cuenta con apenas día y medio de rodaje en el circuito de Sakir. Es verdad que son unos test muy enfocados hacia el Gran Premio de la semana que viene porque es en la misma pista y prácticamente con los mismos coches sin apenas cambios. Son una especie de entrenamientos libres, pero sí, algunos pilotos han sido críticos, sobre todo Fernando Alonso, con los pocos test que hay en la Fórmula 1 antes de la temporada más larga de la historia. Pues estaremos pendientes a partir de mañana. Las 3:20 hasta las 4 más compañeros os cuentan lo más cercano en este Ser Deportivos.
tendréis la intuición que tengo yo, que de aquí a final de temporada vamos a hablar mucho de Mbappé. Pero yo prometo no dar la turra demasiado, sino más bien dar noticias y datos contrastados, que yo creo que con Mbappé hemos hecho un máster todos los periodistas de cómo lo imposible es posible y al revés, y tenemos que ser muy cuidadosos y muy rigurosos. Y como de Mbappé se va a hablar mucho, os cuento varias del Madrid que luego desarrollamos tras la Champions del Atleti. La primera, el conjunto blanco va a pagar 1,5 millones de cláusula de compra de Joselu al Español con total seguridad, absoluta seguridad. Está contentísimo del rendimiento de su delantero que está cedido. También está muy contento con Brahim, al que este verano puede llegarle también, digamos, un gesto, un aumento de sueldo y a la vez de cláusula. Consideran que ha dado un paso adelante y la convocatoria que va a llevarle con la absoluta le da un nuevo estatus. Cuentan los compañeros de The Athletic que el Real Madrid va a ofrecer a Modric continuar en el staff técnico con Carlo Ancelotti, algo que podemos hablar en este Ser Deportivos con un amigo de Ancelotti. Y luego de baloncesto, el Madrid, tras ganar la Copa, va a acelerar en el diseño de la temporada del año próximo. Terminan un montón de jugadores contrato, incluido el entrenador. Desde Chus, Mateo hasta Tavares, Poirier, Ezonia, Jules, Sergio Rodríguez, Rudy, Caser, todos terminan y todos no van a seguir. El Madrid ve en el horizonte 2 jugadores que ya os apunto. Juancho Hernán Gómez, a quien la aventura griega le ha ido fatal y podría acabar recalando en el conjunto blanco. Y Kyle Guy, el escolta, ahora en el Leromo Tenerife, en el que ve el Real Madrid un JC Carroll moderno. Apuntadlos porque lo vais a oír mucho de aquí a final de temporada. Y ahora vamos a la Champions, que es la cita del día con el Atlético de Madrid como protagonista. En Italia, en Milán, con el Inter enfrente del Atlético de Madrid, tiene la cita del día grande en el deporte de aquí, un partido enorme, con una exigencia enorme, ante un rival enorme, en donde al Atleti se le supone que tendrá que hacer un partido enorme para dejar la eliminatoria abierta para la vuelta. ¿Me he pasado, Miguel Martín Talavera? No, no te has pasado. Yo creo que tú llevas muchos años en esto, sabes de esto y sabes que es un partido especial, es un partido importante, es un partido con pierde paga, aunque tenga un segundo capítulo en el Metropolitano y es un rival que si el año pasado llegó a la final de la Liga de Campeones y para mí fue superior, aunque luego la perdió contra el City en la final, creo que todavía es un equipo que ha mejorado mejor, que ha fichado mejor, que le veo más completo, que está dominando el calcio con brazo de hierro. Y a partir de ahí, bueno, pues es complicaciones para el Atlético de Madrid, pero yo creo que al Atlético de Madrid siempre le han ido estos retos. El mejor Liverpool de Klopp mordió el polvo, aquel Bayern de Guardiola mordió el polvo y ¿por qué no lo va a hacer el equipo transalpino? Con esa idea llega hasta tierras italianas el equipo de Diego Pablo Simeone, con la idea de hacer un muy buen partido, una primera parte de esta eliminatoria y luego finiquitarlo en el Metropolitano. Me fío de tus pálpitos. ¿Tu pálpito hoy es un partido de sufrir o de disfrutar? ¿O de tramitos, de disfrutar y de sufrir? Yo creo que de tramitos, de mini partidos. Yo creo que vamos a ver, yo discrepo con mucha gente que ve que tirar de Reinildo y de tirar de Marcos Llorente es atrincherarse atrás. Yo creo que precisamente el Atlético de Madrid lo que va a hacer va a ser incomodar la salida de pelota del Inter, que es de las cosas que mejor hace, un poco al estilo de lo que hizo el otro día contra Unión Deportiva Las Palmas. Creo que por eso va a jugar Marcos Llorente, para apretar arriba, y creo que va a intentar primero cortocircuitar el juego del equipo Nero Azzurro y luego intentar penalizarle en algún robo cerca del área italiano, y creo que eso lo va a hacer el Atlético de Madrid de salida, y luego es evidente que enfrenta a un rival que juega realmente bien y que habrá momentos en los que habrá que sufrir, como decía ayer Coque en rueda de prensa, y tocará defender y ser solidarios y trabajar juntos, pero creo sinceramente que hoy el Atlético de Madrid viene con la idea, Paco Jo, de hacer un gran partido hoy en el Giuseppe Meazza y llevar la eliminatoria muy abierta para el Metropolitano. Sigo abriendo puntos de comunicación en Milán. Pedro Fullana, en los alrededores de lo deportivo, ¿cómo están siendo las últimas horas? Bueno, de momento bien, de momento tranquilas. Hay muchos aficionados que ya están llegando aquí a la ciudad italiana. Hace un día espectacular, 16 grados de temperatura. Muy bien. Vamos en manga corta a esta hora de la tarde, luz del sol, no hay nubes. Increíble que hablando en el mes de febrero estemos hablando de estar prácticamente en la zona norte de
de Italia con manga corta y hay un ambiente de momento muy sano en las calles. Hemos visto algunos duelos en la plaza del Duomo de aficionados del Inter con los del Atlético de Madrid intercambiando cánticos y un pique de momento sano. Esperemos que termine la cosa así. Y luego hay que decir que aquí se adora a Diego Pablo Simeone. No hay taxi que cojas donde no te hablen de Simeone, de lo que lo quieren y sobre todo de lo que esperan de cara al futuro, que es verle de entrenador del Inter de Milán. Pero de momento va a estar esta noche en el banquillo rival y los próximos años también. Y luego tenemos declaraciones del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que como es tradicional, antes del partido ha hablado con los medios de comunicación. Sí, y ha hablado bastante de todo, del partido esta noche, que espera mucho de su equipo, sabe que es un partido importante, del rival, de la posición de Llorente, que a él ya no le sorprende porque la vivió el Liverpool en aquel partido y en aquella noche mágica en la Liga de Campeones, y también de Lautaro Martínez, que pudo ser jugador del Atlético de Madrid. Yo firmo cualquier resultado que sea bueno para el Atlético de Madrid. Yo creo que favorito en este momento está la eliminatoria al 50-50, que es como están todas las eliminatorias. Llorente no es la primera vez que dé, porque yo me acuerdo otra vez en Inglaterra contra un gran equipo inglés que también les dejamos fuera de la competición. Yo creo que los entrenadores son los que saben dónde están mejor los jugadores y qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Afortunadamente tenemos jugadores que se pueden jugar de delanteros, de defensas y hasta de porteros, porque no se van a utilizarlos. Yo creo que Lautaro es un gran jugador, efectivamente, como tú bien dices, estuvo muy cerca del Atlético de Madrid y nosotros lo que queremos es que tenga suerte donde haya ido. No pudo venir con nosotros por las razones que fueron, pero yo creo que Lautaro es un gran jugador. Un gran jugador que estuvo firmado con un precontrato del Atlético de Madrid, pero al final se le adelantó el Inter de Milán, pagó mucho más al Racing y por tanto se lo llevó destino a Italia, y esta noche es una de las grandes amenazas del conjunto interista. Pues tras escuchar a Coque, hace tiempo... Bueno, Álvaro Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerdas tú de un partido contra el Inter con el Atlético de Madrid? Hombre, ¿qué recuerdo? Pues solo me viene a la cabeza buenos recuerdos. La verdad que era un todopoderoso Inter que había ganado la Champions y bueno, creo que como Atlético de Madrid les plantamos cara y nos pudimos llevar la Supercopa. Supercopa del año 2010, que era un Inter con, recuerdo, Sneijder, Diego Milito, Eto'o, tenían un equipazo tremendo estos, ¿eh? Sí, estaba, bueno, en portería Julio César, ¿verdad? Lateral Maicon, estaba Samuel, Lucio, bueno, toda la tropa. O sea, para mí el mejor Inter que recuerdo. Vale, el mejor Inter que recuerdas se midió un Atlético de Madrid con mucho corazón y con mucho juego, porque en la segunda parte les desarbolasteis y os llevasteis la Supercopa a casa, Álvaro, ¿eh? Sí, es cierto que ese partido, si no recuerdo mal, pues ahí José Antonio Reyes, que para descanse estuvo muy bien, Simao, el Kun Agüero, la verdad que teníamos jugadores para jugar muy bien a la contra y les hicimos mucho daño, la verdad. Han cambiado un montonazo los dos equipos. Creo que Coque sí que estaba en ese Atlético de Madrid, ¿puede ser? ¿Te suena? Sí, así es. Creo que no fue de la partida titular, creo, pero sí, estaba en este equipo. Te digo, han cambiado mucho los dos equipos, pero la situación es parecida. Ellos tienen un equipazo, pero ojo al Atlético de Madrid en las citas grandes, Álvaro. Sí, bueno, el Atlético de Madrid ya lo conocemos. Afortunadamente, pues es un equipo que sabe competir muy bien las eliminatorias. Creo que el Cholo las prepara de una manera pues excepcional, ¿no? Pues también los partidos grandes, por ejemplo, ante el Real Madrid, que se estamos mostrando intratable este año, pues la ha sabido meter mano. Entonces, yo creo que el Cholo tiene muy seguro su plan a seguir. Creo que el Atlético de Madrid puede hacer un gran papel y todo lo que no sea una derrota creo que es muy, muy positivo hoy. He buscado en Álvaro un buen precedente para que la afición del Atlético de Madrid vea que es posible, que puede creer, pero ¿en qué debe crecer el Atlético de Madrid para sacar un buen resultado, Álvaro, esta noche? Bueno, crecer no creo que tenga que crecer nada, tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. En este sentido yo creo que el Atlético de Madrid va a esperar un poco el dominio del Inter y yo creo que, pues bueno, la incorporación esta de Llorente a lo mejor arriba es para picarles al espacio, desajustar sistemas defensivos y a partir de ahí generar pues espacios para que Griezmann o la línea de atrás pues puedan incorporarse bien. Yo creo que
ya te digo, después de ver que Llorente jugó de delantero, no me extrañaría verlo hoy también de delantero, porque creo que es un chico que se le puede sacar mucho partido, ya te digo, picando a las espaldas de los laterales, sacando de posición a los centrales, y ahí puede hacer daño. Hablábamos de dos cosas en el Inter, de la solidez atrás, que llevan 15 partidos en la temporada sin encajar un gol estos, y del dúo Marcos Thuram-Lautaro arriba. ¿Cuál de las dos cosas te parece más destacable del rival hoy? ¿Con qué te quedarías? Hombre, a mí yo siempre he dicho, ¿no? Las competiciones o los torneos los suelen ganar los sistemas defensivos de cada uno. Evidentemente luego los partidos, pues bueno, pues los delanteros son los que marcan goles. Pero el tener un sistema defensivo potente creo que le da mucha estabilidad y mucha confianza al equipo, ¿no? Y no solo se basa en lo que es la defensa, los centrales, los laterales. Al final el sistema defensivo de un equipo parte primero de los hombres de arriba y bueno, si están teniendo tanto éxito, la verdad que bueno, va a ser un hueso duro de roer, pero como hemos dicho antes, el Atlético de Madrid en las grandes citas creo que se crece también. Álvaro jugó mucho tiempo al fútbol, menos de lo que a mí me hubiera gustado, al seguidor del Atleti también, seguramente a él lo mismo, pero el partido de esta noche es uno de los que te motiva, si dijeras, mira, si volviera atrás me gustaría jugar un partido como este. No, hombre, son los partidos que estás soñando jugar, ¿no? Los que, bueno, se te pone la piel de gallina antes de entrar al campo, el día de antes, incluso la siesta de antes, pues no las duermes en condiciones. Al final todo jugador le encanta este tipo sobre todo de retos, ¿no? Al final estás expuesto a muchos medios, más en el fútbol de hoy, pero es muy bonito, ¿no? Al final, pues bueno, es una competición que ya sabemos que es la mejor del mundo. Tengo una un poco más personal. Si en 2016 te digo que vas a acabar siendo un importante agente de futbolistas en ese año, ¿qué me hubieras dicho? Es decir, ¿te veías en estas? No me veía, la verdad, pero aquí yo siempre lo digo, ¿no? Reinvertirse o morir, entonces no nos queda otra. Al final, bueno, por circunstancias de la vida, cada persona la vida le lleva por un lado, hay que reinventarse, sacar lo positivo y seguir adelante. Afortunadamente estoy muy feliz, ¿no? Ahora mismo asesorando a chicos jóvenes, tratando de trabajar con ellos lo mejor que pueda y que disfruten ellos de su carrera que yo tanto pues no pude como me hubiese gustado. Bueno, lleva jóvenes consagrados y es un gran agente, ya os lo digo yo. Y ahora cierro con lo de esta noche. Dime a partir de qué resultado, Álvaro, crees que el Cholo se vendría satisfecho en un choque tipo, es decir, en un partido normal. Pues te he dicho antes, todo lo que no sea perder, creo que si el Atlético de Madrid no pierde hoy, el Atlético de Madrid es favorito para pasar la eliminatoria. Creo que aquí en el Metropolitano el Atlético de Madrid se crece, la afición, y ya te digo, si tienes esa confianza y bueno, te sacas, bueno, obviamente la victoria, pero a lo mejor un empate, creo que tienes mucho que ganar aquí en el Metropolitano. Creo que en esas estamos todos satisfechos. Todo lo que sea perder, pues como tú has dicho, es de los equipos mejor armados defensivamente, y aquí que te esperen atrás un equipo italiano va a ser muy, muy complicado. Pues nada, firmamos debajo del deseo de Álvaro, que es el deseo de la afición del Atlético de Madrid. Te agradezco el ratito, que sé que nos has tenido que hacer un hueco ahí entre muchísimas cosas. Venga, pues muchas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo grande. Un abrazo. Álvaro, que sabe perfectamente lo que es ganar al Inter y además en un partido grande como fue la Supercopa del año 2010. Algo más de aficionados, de lo que rodea el partido Fullana, antes de hablar del Inter con el periodista más importante de Italia, Pedro. Yo te diría que todos los aficionados firman lo que está diciendo Álvaro, que ese empate es un buen resultado teniendo en cuenta que se podría decir la eliminatoria en el Metropolitano. Lo importante es no perderla aquí. Va a estar arropado por 3.500 aficionados del Atlético de Madrid el equipo, aficionados que están llegando todavía hasta ahora a los 3 aeropuertos que hay aquí en Milán, muchos de ellos ya con la camiseta rojiblanca por la Piazza del Duomo, por el castillo de Milán, por la Scala de Milán, básicamente por el centro de la ciudad, y a partir de aquí pues se irán rápidamente para el estadio, que está prácticamente en las afueras,
para ver ese gran partido esta noche. No lo olvides, has hablado de 15 partidos sin encajar, solo 12 goles encajados en 24 partidos de Liga por el Inter de Milán, que es el líder con 9 puntos sobre la Juve, con un partido menos, y con un Lautaro que estuvo firmado por el Atlético de Madrid y que es el Pichichi con 20 tantos en lo que llevamos de temporada en la Serie A italiana. No, yo no lo olvido, lo que no quería era recordarlo, para que el aficionado del Atleti estuviera un poco tranquilo, pero son datos que están ahí encima de la mesa. Milán, una ciudad preciosa, y si encima, al día que estamos, en el mes de febrero, hay 16 grados de temperatura y se puede ir en manga corta, todo un lujo. Increíble. Todo un lujo y un problema. Porque y una preocupación. Efectivamente, y un problema porque eso es que el cambio climático ha venido para quedarse. Os escuchamos en Carrusel. Un abrazo, Fullana. Un abrazo, hasta luego. Vamos dentro al Inter. Compañero de la Gacheta de los Sport, Alberto Cerruti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ya habéis dicho todo del partido. No, ¿cuál es el secreto desde dentro del buen momento del Inter, Alberto? ¿Qué tiene este Inter para estar tan así? Bueno, el secreto es la confianza. La verdad es que el Inter perdió la final de la Champions en Estambul frente al Manchester City, pero desde entonces ha entendido que es un equipo que puede ganar a todos los niveles. Ahora el Inter tiene 9 puntos de ventaja sobre la Juventus, líder de la Liga, y un partido menos, pero lo importante es que es un equipo que tiene mucho equilibrio, mucha confianza, mejor defensa, mejor ataque. Ha mejorado 16 puntos respecto a la pasada temporada de la Liga. Lautaro en condiciones estupendas. Un equipo que no tiene ningún problema. Solamente le falta a Acerbi en la defensa. Pero fíjate que en lugar de Acerbi juega el titular de la selección holandesa, De Vrij. Esto para explicar la calidad de la plantilla del Inter. Tiene alternativas que son alternativas, no son suplentes. Esta es la fuerza de ese equipo. Después de estar en la final del año pasado, ¿se sueña en la opción de intentar algo incluso más grande en Europa este año? ¿O se cree que Madrid o City, por ejemplo, están un peldaño por encima del Inter, Alberto? Bueno, la verdad es que el Inter quiere ganar la Liga porque sería la Liga número 20 de la segunda estrella y eso sería un gran objetivo. La Champions es algo más, pero la verdad que si el Inter pasa esa eliminatoria con el Atlético de Madrid, puede soñar en grande, porque la ventaja que tiene en la Liga le permite de ahorrar energías en la Liga misma y puntar otra vez a la Champions. Pero la verdad que todos en el Inter, desde el comienzo de la temporada, han dicho que el primer objetivo de la temporada es ganar la Liga, lo que está haciendo el Inter. Recuerdo que cuando se produjo el sorteo dijimos que no había tenido ninguna suerte el Atlético de Madrid con el Inter de Milán, pero es que encima el Inter no solo ha aflojado desde el momento del sorteo, no solo no ha aflojado, sino que ha acelerado. Es incluso mejor equipo, están más conjuntados y están más fuertes que cuando se produjo el sorteo. Desde las 8:30 lo contamos en Carrusel, con Dani Garrido, con todo el equipo. Inter Atlético de Madrid. Y del Madrid a un instante, Alberto. Por lo menos vamos a cambiar la sintonía para cambiar de equipo. El Real Madrid, hoy no voy a tirar por Mbappé, ¿vale? Sino por una información que publica The Athletic en donde se habla de que el Real Madrid ofrecería a Modric integrarse en el cuadro técnico de Ancelotti la próxima temporada. Como Alberto Cerruti se lleva muy bien con Ancelotti, yo solo voy a preguntarle a Alberto si, Alberto, te cuadra la opción. Me cuadra. Lo bien del Madrid que está haciendo todos sin hablar mucho. O sea, hechos y no palabras. Entonces yo creo que está naciendo un Gran Madrid más joven y la garantía número 1 del equipo del Madrid es Carlo Ancelotti. Yo digo que Florentino una vez más ha tenido éxito cuando le ha renovado el contrato porque Ancelotti es la garantía, el líder de ese equipo que tiene grandes estrellas, pero sin un gran entrenador las estrellas no hacen la diferencia. Carlo Ancelotti ha hecho funcionar a Modric, evidentemente porque Modric funciona solo con la calidad que tiene en el campo. ¿Tú le imaginas al lado del banquillo a Modric ayudando a Carlo Ancelotti a dirigir al Real Madrid? Bueno, esto la verdad que de momento no lo veo. Depende mucho del futuro del hijo de Carlo, Davide. Si Davide irá por su cuenta, quizás se puede liberar un hueco al lado de Carlo. De momento no lo veo. Creo que Modric puede terminar esta temporada siendo útil cuando entra en el campo porque su experiencia, su carisma es importante todavía. Quizá en un futuro podría ser un ayudante de Carlo en su entorno, en su staff.
Bueno, vamos a esperar. El ofrecimiento, según cuentan, llega de cara a la próxima temporada. Le habrían ofrecido estar en el staff técnico de Ancelotti y es una cosa que tendrá que ir avanzando paso a paso, como está avanzando todo en el Real Madrid. Alberto, como siempre, un placer. Muchas gracias por estar en Ser Deportivos. Un placer mío. Hasta pronto. Hasta luego. Javier Herráez, tú cuéntanos algo más. ¿Qué te parecen las opciones de ver a Modric sentadito en el banquillo, ya no para entrar en el campo, sino para ayudar a Ancelotti? Bueno, pues cuando llegue el momento, ya. No ahora. A Modric le quedan 2 años. Es lo que él piensa, o sea, no hablo... No, ya lo sé. No es mi opinión, es la opinión de Luka Modric, que al final es la que cuenta. Él se ve apto para jugar 2 años y ahora ya mi opinión sobre eso, estoy de acuerdo con Modric. Creo que se está siendo injusto con Luka Modric. No creo que esté viejuno, no creo que le influya jugar con la selección de Croacia. No creo que el Madrid pierda partidos o empate partidos cuando está Luka Modric en el campo. No creo que sea una mala influencia para el resto, todo lo contrario, creo que es un activo. Me encanta lo que ha hecho Modric, ha dicho no a Arabia, a dinero, y se ha quedado en el Madrid compitiendo como uno más. Claro que se cabrea, claro, y a veces alguno dice que esa vinagra cuando no juega es que es muy bueno y a veces merece jugar. Creo que ha jugado menos de lo que merecía y no sé, soy muy de Luka Modric. Creo que ve contracorriente de todo el mundo, pero es lo que pienso y lo digo de corazón. Y además, como he visto entrenar a Luka Modric y le he visto jugar, bueno, pues no es el Luka Modric de hace 5 años, hasta ahí llego, tiene casi 39, pero cuando ha jugado bien, y es más, cuando hablan del tema físico, juega mejor generalmente en las segundas partes que en la primera, cuando juega de inicio. Yo lo que intuyo es que el Madrid quiere darle una salida a Luka Modric sabiendo que no quiere ofrecerle la renovación y se van a inventar, entre comillas, ¿vale? Van a crear una especie de posibilidad para, si quiere Luka, que continúe vinculado al Real Madrid, pero yo me fío 100% de Javier Herráez, que no es opinión sino información. Luka sigue pensando que tiene fútbol en sus botas para demostrarlo donde le dejen demostrarlo, y si no es en el Real Madrid será en otro equipo, y a lo mejor en el Real Madrid en el futuro, cuando él considere que ya no le queda fútbol en el césped, podría volver al banquillo o a un cargo o lo que sea. En 30 segundos algo más del Madrid, Javi, que no tengo más. Bueno, contamos anoche de Kylian Mbappé, que a mí no me gusta hablar de dinero, que está muy feo, porque luego lo que importa es lo que produzca, lo que consiga, lo que dé al Madrid, como hizo en su momento Zidane, que costó más de 70 millones de euros, pero es que le dio pues que los patrocinadores pagaban el doble o el triple de lo que pagaban cuando no estaba Zidane. Pues cuando llegue Mbappé, esos patrocinadores van a pagar más y el sueldo va a estar en torno a 14 millones de euros limpios, más 30 porque viene libre, y bueno, pues son los famosos pluses, ¿no? Evidentemente que se va a llevar Mbappé. A mí no me gusta, te digo, hablar de dinero. Creo que lo que importa es cuando llegue, cuando firme, cuando juegue, cuando marque goles y cuando sea productivo para el Real Madrid, que es lo que va a hacer el Madrid con el futbolista francés. Va a tener más pluses que una operación de aritmética, pero bueno, tal cual. Que es así, y que estas operaciones modernas no se pueden hacer de otra manera. Iremos contando en la medida en que nos vayamos enterando. A Javi no le gusta hablar de dinero, pero como a mí sí, pues ya le convenzo de que nos vaya contando. Un abrazo, Herráez. Hasta luego, chao. Las 3:42 minutos, vamos con Iturralde, venga. Hoy que estamos Marta Casas y yo en la sección de Iturralde González, le vamos a poner a Itu una cosa. Hola Itu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Este es el diálogo, en teoría, 1000 pulsaciones. En la final de la Copa del Rey de baloncesto, en el último cuarto, entre un jugador del Barça, Alex Abrines, y uno de los árbitros del partido. Él no puede verla, Chus. Él no puede verla. Él tiene que quedarse abajo y tiene que ver las landing y situaciones abajo. No gesticules tanto cuando estás en las situaciones con el balón. Gesticulas demasiado, yo no sé si te hacen falta o no. Eso. Tú sigue jugando, pero no me hagas gestos extra porque entonces no sé si hay algo o no. Arriesgas al balón, pero le das en los brazos y afecta. Falta. En el anterior, en la primera parte, no sé si te acuerdas. Sí, querías hablar de mí. ¿Qué diferencia hay entre la falta que le hago yo a Mario en la penetración cuando hago un tiro que me den? Yo arbitro, pero si estoy hablando con él, ¿cómo vienes tú ahora? Vale, no tengo en la cabeza cuál fue, pero supongo que serían dos acciones diferentes, una es penetración y otra es tiro. Y entendíamos que el defensor estaba dentro de su cilindro, no sé. Pero si me da. Es tu mano a lo mejor la que va hacia él, yo no sé, él estaba vertical. Yo sé que a Iturralde no le gusta esto de microfonar y tal, pero simplemente pongo el diálogo y tú
para preguntarte si tú imaginas no, tú lo has vivido. ¿En el fútbol las conversaciones son tan así entre un árbitro y un jugador en una final de Copa? Son más intensas. Son más intensas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Intensas, más con un tono más alto. Y he estado leyendo por las redes sociales gente quejándose. A ver, si estos son comentarios normal y corrientes. Y muy educados. Joder, y tanto que son educados. Y muy educados con tantas pulsaciones, una final. ¿Que sabes qué pasa? Que ya sabéis que yo no estoy de acuerdo con que se escuchen. Lo sé. Y luego, una vez de que se escuchan, la gente no está preparada para escucharlo. Sacan de contexto frases, porque creo que se quejan, no sé si es en Barcelona, cuando le dice... Sí, no le avises, pero... No, sí eso es, por una zona, la Provítola, ¿no? sí, Tavares, sí. Fuera de la zona. La Provítola hace bien meter presión al árbitro diciendo deja de avisar y pita. Perfecto, es lo que te dicen todos los jugadores, y el árbitro es sacar fuera de contexto, eso se dice. Lo mismo que, y te lo digo, yo en un montón de córners digo, como sigáis agarrando pito penalti o pito falta. Pues no es amenazar ni nada, es un arbitraje preventivo. ¿Qué pasa? Que si sacas esas frases luego de contexto, el zumbao de Twitter va a creer o va a opinar lo que él quiere creer. Ese es el problema. Sí, bueno, y luego hay muchos que te dicen, no, es que mira, a unos los está tratando de una manera y a otros de otra. Y luego escuchas los audios. Mira, a mí me era lo mismo un equipo que otro y trata a todos por igual. Bueno, no me enrollo. Marta Casas, pregunta de la gente en Twitter. Simplemente quería ponerle esto a Itu para saber si, que me imaginaba que no, las cosas en baloncesto y en fútbol funcionaban de forma distinta, que ya corroboramos que sí. Podría dejarla más difícil, yo creo que es una de las más difíciles para el final, pero creo que no, que la voy a hacer la primera, ¿vale? Aitor-Zurdo te pregunta, ¿y tú? ¿A lo Bajini firmas la Copa para el Athletic y una victoria de Alonso, o un Mundial de Ferrari y la Copa para la Real Sociedad? ¡Ostras! ¡Ostras! Mejor lo duro para empezar. Nada. Un título, yo con un título ya puede ganar Alonso hasta el Mundial. Y se acabó, o sea, un saludo a Ferrari y ya está, ¿no? Eso es, Ferrari ya tendrá otro año para ganar. Ya tendrá otro día. Más, Marta. Más preguntas, por ejemplo, la de Helen-DRS. Si fueras miembro de la IFAB, ¿cómo regularías los criterios de las manos? Venga, a ver. dale a la Es IFAB. que no se pueden regular, porque es tema de criterio. Y de todas maneras, a ver si vamos a quitar... Voy a empezar a derribar eso que hay un gran problema con las manos. A final de temporada hay más de 1000 manos en todos los partidos, en los 300 y pico partidos que hay, de las cuales 5 pueden ser que se equivoquen los árbitros, reconocido por el CTA, y todas las demás están en una zona gris que son muy de criterio. No hay tanto jaleo como la gente cree. ¿Sabéis cuál es el gran problema del fútbol en España? A ver. La simulación. No las manos, la simulación. Eso lo llevas diciendo desde que te llevo escuchando yo en la radio. Más preguntas, como por ejemplo la de Rafa-07, que dice, ¿cuál recuerdas como el partido más difícil que te tocó arbitrar y por qué lo fue? Partido más difícil, el primero siempre. ¿El primero? El primero sí, porque yo subí muy rápido y el primero es cuando ya te dicen, como decía Tosak, ¿no? Tosak decía, pues mira, la madre pato tiene patitos, los tira al agua y el que se ahogue, mala suerte. Pues eso es lo que pasa en Primera División. Tú subes a Primera División y te ponen ahí delante de todos y tú mismo. Y el primero porque ahí ves ya si puedes o si eres válido para la categoría. Jorobar con Tosak, qué frases más... No, porque puso a 4 o 5 canteranos una vez en la Real. Sí. En un partido y le hicieron esa pregunta, oye, pero ¿no son muchos canteranos para jugar en Primera División? Y dijo, mira, esto es como la naturaleza, la mamá pato tiene patitos y el primer día va al agua, el que se hunda mala suerte. No, recuerdo yo las ruedas de prensa de Tosak, que la verdad es que teníamos problemas para ¿La del cerdo fue de Tosak o de Schuster? La del cerdo fue de volando en el Bernabéu. Yo creo que esa fue de Schuster. La de Tosak fue la de que pienso en quitar empiezo la semana pensando en que quito a los 10, luego voy pasando la semana y quito a 8, sí, pero bueno, 7, y acaban jugando, los 11 cabrones de siempre. Eso es. Esa era la frase de Tosak. Sí. Frases de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Iturralde González, que me parece un crack, el mejor árbitro que ha tenido este país. Una duda, si un jugador tira un penalti, da el palo, remate y marca gol, ¿ese gol es válido? Gracias. No, porque toca 2 veces el balón. Es duda del reglamento, pues está bien. Claro, tiene que tocarla a otro
o un compañero o un contrario. Pues nada, pues duda resuelta, que la gente tiene sus dudas. Más. Hola, buenas tardes, y tú. A ver, pues si me sacas de una duda que tengo. El otro día en un partido de aquí de regional, aquí en Cataluña, el central iba con el balón controlado y se la cede, le da al portero. El árbitro pita cesión, correcto, pero luego le saca tarjeta amarilla al central. Eso es correcto porque luego en la segunda parte el central recibió otra tarjeta y al final fue expulsado. ¿Es correcta la actuación del árbitro? Amarilla por cesión. A ver, no es amonestación. Claro. La cesión no es amonestación. Y luego la cesión no tiene por qué cogerle al portero. Tú vas con el balón, te la levantas a la cabeza para intentar burlar la regla y se la cedes al portero, ahí sí que hay amonestación. Igual se ha equivocado el señor porque el árbitro lo que pitó es, tú imagínate, un central. ¿Quién juega hoy de central? Savic, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Vale. Se la sube a la cabeza, sí, del pie se la sube a la cabeza y se la cede al portero. Simplemente con ese gesto, sin que la tenga que coger el portero, es libre, indirecto y amonestación. Entonces, por eso igual se ha equivocado en cómo formular la pregunta. Porque una cesión normal y corriente es falta. Es falta y ya está. Vale, eso es. Más. Hola, buenas tardes. Un mensaje para Itu. Mira, la pregunta es ¿por qué no pasa nada cuando los entrenadores salen de esa zona que tienen para pisar? Porque hay veces que se van muchísimos metros más para allá, para acá, donde les parece. Y nadie les dice nada. Incluso Cholo Simeone, que yo le quiero mucho, hay veces que pisa hasta el césped. Venga, un abrazo. Hola, ¿y tú? ¿Qué? Pues mira, eso es por culpa de los árbitros y un montón de cosas han cambiado por culpa de los árbitros. Y os explico. Antes había la barrera que era 9-15. 9-15 ha sido siempre la barrera. Como no hemos sido capaces de poner la barrera 9-15, han tenido que inventar un spray. Es verdad. Antes del área técnica se podían levantar los entrenadores a dar instrucciones, pero solo uno. Como se levantaban 3 o 4 y caminaban un montón, tuvimos que inventar el área técnica para que no saliesen de ahí. Es decir, son situaciones que vamos dejando y al final nos comen. Y eso es por inacción, ¿cómo te diría yo? Por inacción de los árbitros. Y tienes razón, vale. la chica esta. Venga, va, una más me va a entrar. Venga, una. Buenas tardes, señor Iturralde. Buenas tardes, Pacojo. Hola. Ahora que estamos con las tarjetas azules y modificaciones de tal y cual, ¿por qué en vez de todas esas cosas no aplicamos el reglamento? Porque no se aplica. Pacojo sabe que en el baloncesto, para pasar de campo, hay un árbitro que cuenta el tiempo. Pues el cuarto árbitro puede picar el tiempo que tarda el portero. Vamos a aplicar el reglamento y vamos a dejar de alargar los partidos 9 minutos por pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, se saca la tarjeta y cuando eso se le manda a uno a la calle ya está. Hay que dejar a los árbitros arbitrar y juzgar. Muchas gracias. No, aquí te vas a encontrar el sí de Iturralde seguro. ¿Y tú? Sí, hombre, tiene toda la razón. Si tanta tarjeta azul, que no es cierto, que es un fake, es un estudio, ya lo explicamos, pero tienes razón. Si protestas, sí, ya está, no hace falta tarjeta azul, ya está la tarjeta amarilla. Si el portero tiene más de 6 segundos el balón en la mano, hay que pitar falta. ¿Hace cuánto no veis una falta de esas? ¿Hace cuánto no veis una falta por un saque de banda mal sacado? Claro, ¿hace cuánto no veis un libre indirecto dentro del área por un juego peligroso? Pues son cosas que están en el reglamento, pero se han dejado de usar. Lo mismo que los 3 segundos en zona del baloncesto, igual. Claro. Justo lo mismo. Y por cierto, perdonadme que ya que soy los dos chicos, el chico de las 3 y la chica de las 3, de las 9, de las 10 y de las 12. De todas las horas. De todas las horas. Es decir, ya que soy los cracks del baloncesto, el problema del fútbol no es la simulación, es el flopping. El flopping, mira, perfecto. El flopping, que es que es una cosa increíble. Le vamos a llevar a comentar baloncesto no tardando. No, que es muy difícil. Sí. O un día en Play Basket o lo que sea. No, vamos, ya me lo apunto desde ya. Iturralde, gracias, un abrazo. Un abrazo. Vamos al fútbol internacional. Hoy el tiempo hasta el final del programa lo voy a hacer con el copresentador, porque Bruno y yo hemos hecho la primera parte del programa juntos. Bruno Alemán, muy buenas tardes de nuevo. Seguimos por aquí, yo, ¿qué tal? Hoy tengo una pedrada alemana en mi cabeza y será Pedraden. Cuéntale a la gente quién era Andreas Brehme.
Pues el goleador en una final de un mundial que le dio el título a su selección. En el 90 Alemania gana el mundial gracias a un penalti que le marca Andreas Brehme a la Argentina de Maradona, ni más ni menos. Es el único futbolista que en un mundial ha marcado goles de penalti con las dos piernas. Él era zurdo, aunque casi ambidiestro, y el gol en la final a Goicoechea se lo marca con la derecha. Dicen que porque estaba tocado, dicen también que para engañar al portero. Un futbolista con un golpeo impresionante, y que es verdad, Joe, que tuvo una vida post-fútbol, vamos a decir, bastante complicada. Sí que la tuvo. 63 años, ha fallecido hoy por un problema cardíaco. La generación alemana de Brehme era la bomba, aquel equipo. Sí, bueno, es que en el Mundial seguramente el que sobresalió fue Matthaus, que es probablemente el mejor futbolista de esa generación, pero es que se junta con los Klinsmann, Berthold, era un auténtico equipazo, Rudi Völler, el delantero al que le hacen el penalti, como decía antes, Bodo Illner, evidentemente, era un auténtico equipazo aquella selección alemana. Alemania está de luto por su futbolista mítico y está preocupada por el fenómeno de lanzamiento de pelotitas y lo que sea a los partidos. ¿Le explicas a la gente, así medio rápido pero muy bien, qué está pasando y por qué está pasando esto? Bueno, la Bundesliga ha aprobado la entrada de capital extranjero, es algo a lo que se habían negado siempre. Parece que, bueno, las crónicas en Alemania, los colegas periodistas allí cuentan que los equipos alemanes no se ven capacitados para competir en igualdad de condiciones con otros equipos de Europa, y que han aceptado esto para tener más dinero, más recursos y así poder competir económicamente con los mejores. Los aficionados no están de acuerdo y están lanzando pelotas en la primera y la segunda parte, parando los partidos. Yo creo que al juego le afecta bastante este tema, y además se está haciendo muy visible porque para los partidos y para, por tanto, una retransmisión de televisión. Bueno, lanzan pelotas. He leído que el Rostock Hamburgo de segunda se paró por coches teledirigidos con botes de humo. Sí, coches teledirigidos que tenían botes de humo incorporados y iban lanzando humo. Además, hay un operario intentando sacar los coches a patadas, como chutando, y se ha hecho bastante viral porque es bastante cómico el tema, pero bueno, es verdad que está siendo un problema. Incluso en el Friburgo Eintracht, Joe, vimos un avión teledirigido también como modo de protesta. Bueno, yo sinceramente el fondo de la protesta del aficionado lo entiendo, porque entiende que el fútbol es algo suyo y no quiere perderlo, pero en la forma a lo mejor le tendrían que dar una vueltecilla, porque si no esto se va a convertir en un show que no le beneficia ni a ellos ni a la Bundesliga. Gracias, Bruno, por la brevedad y por el análisis de la primera parte. Un abrazo. Un abrazo, Joe. Hasta luego. Nos vamos. Recordando que hoy hay carrusel, que a las 8:30 regresamos con Dani Garrido y la Champions del Atlético de Madrid, y a las 11:30 tenemos el larguero con Manu Carreño. Y mañana quedamos mismo sitio, misma hora, misma gente, aquí a las 3 en Ser Deportivos. Gracias por escucharnos. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.